Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Este es mi saludo al comienzo, siempre va a ser, porque Dios es el único que puede bendecir. Así de que los encomiendo a todos ustedes, que Dios los bendiga, reciban la bendición de Dios a todos y cada uno de ustedes y bienvenidos una vez más a nuestro estudio de la palabra de Dios. Un gozo y una alegría siempre que vamos a abrir ese libro sagrado de nuestro Dios Todopoderoso. Hoy comenzamos con el capítulo 8 de Apocalipsis, pero antes voy a dar un repaso del estudio anterior. Recuerden esto siempre, un repaso de una manera breve siempre es muy importante. Muy importante. Todo maestro, ya sea maestro secular, ya sea maestro bíblico de una escuela bíblica o colegio bíblico, siempre él va a dar un repaso de la lección anterior o lo que haya hablado anteriormente. En este caso es muy importante. Entonces el capítulo 6 de Apocalipsis termina con el rompimiento del sexto sello. Voy a repetirlo otra vez. El capítulo 6 del libro de Apocalipsis termina con el rompimiento del sexto sello. Bueno, cuando se desata o se rompe ese sexto sello, significa que ahí estará llegando al final de los 3 años y medio, de los 3 primeros años y medio de la tribulación, o sea, la primera mitad. Es el final de la primera mitad de la tribulación, el sexto sello. Es más, lo voy a leer nuevamente porque tengo algo que incluir aquí, adicional, que no lo he dado en los estudios anteriores. Capítulo 6 y el verso 12, ahí está el sexto sello. Ahí finaliza la primera mitad de los 7 años de la tribulación, que son 3 años y medio. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos, tengo aquí esto, cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. De pasada, esto es lo que quiero añadir, que no lo pude dar en el otro estudio. Este sexto sello tiene que ver con el cuarto dolor de parto que habla el Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 24 y el verso 7. Ahora, en este mismo verso, esto es muy importante, en este mismo verso se encuentran 3 dolores de parto, el segundo, el tercero y el cuarto, que estamos hablando, porque dice así, al principio del verso 7 del capítulo 24 del Evangelio de Mateo, dice, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ese es el primer dolor de parto, del segundo, perdón. Y luego dice, y oiréis de pestes y de hambres. Ese es el tercer dolor de parto. Y luego termina el verso 7 diciendo, y de terremotos en diferentes lugares. Ese es el cuarto dolor de parto, pero yo quiero que miren el verso 8, cómo termina diciendo. En el verso 8 dice algo muy importante. Capítulo 24 de Mateo, verso 8 dice, y todo esto será principio de dolores, o sea que los primeros 3 años y medio de la tribulación son considerados como principio de dolores, y es exactamente en el sexto sello que acabamos de leer, del que estamos hablando. Ahora, vamos a seguirle unos 2 o 3 versos más, que es donde termina el capítulo 6, porque habla de algo muy importante, ya los he explicado, pero hay algo muy importante para que nos conecte al capítulo 7 también de repaso, de pasado. Dice el capítulo 6 de Apocalipsis y el verso 15.
ahí habla de los reyes de la tierra, después del acontecimiento ese, ¿verdad? De la apertura del sexto sello. Miren la actitud de los reyes de la tierra, de los gobernantes, de los presidentes o dictadores que hay en ese tiempo, los capitanes, los ricos, los poderosos, todo siervo, todo libre. Miren lo que hacen: corrieron a esconderse en las cuevas y entre las peñas de los montes. En vez de buscar refugio en Dios, ellos fueron a buscar refugio. Cuando vieron todo eso que estaba aconteciendo, ellos fueron a buscar refugio pues, en las cuevas y entre las peñas. Todo lo que tenían que hacer ellos es voltear hacia arriba, hacia el cielo, y clamar a Dios por su misericordia, por lo que estaba sucediendo, porque ellos sabían por qué estaba sucediendo todo eso. Miren el verso 16. Y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. O sea que la gente va a saber por qué está ocurriendo todos esos catástrofes, todos esos acontecimientos sobrenaturales, porque son sobrenaturales, ellos lo saben. Y el verso 17 te lo acaba de aclarar. Dice el verso 17: porque el gran día de su ira, de la ira de Dios, ha llegado. Y miren esa palabra: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esa frase, esa última frase del verso 17, lo que está diciendo es: ¿quién podrá ser salvo? Esa es la pregunta que ellos están haciendo. Es una pregunta: ¿quién podrá ser salvo? Bueno, la respuesta a esa pregunta, escúchenlo bien, la respuesta a esa pregunta está en todo el capítulo 7 que vimos en la semana pasada, en el estudio pasado. En el capítulo 7, en los primeros 8 versos, del verso 1 al 8, eso tiene que ver con el sello o el sellar a 144,000 hombres de las diferentes tribus de Israel. Y luego, después del verso 9 al 17, al verso 17, que es donde se termina el capítulo 7, ahí está lo que ocurre o el resultado de la predicación de estos 144,000 que han sido sellados. Entonces, yo les dije en el estudio anterior que muchos enseñadores llaman a este capítulo 7 un paréntesis. Yo fui enseñado así por mis maestros en el colegio, pero a través del estudio de la palabra se da uno cuenta de que no es así. No es un paréntesis, porque antes de que se desate el séptimo sello, que es el que vamos a ver en el capítulo 8 ahorita en unos momentos, este capítulo 7 nos quiere decir algo muy importante. ¿Cuál es ese importante? Va a contestar la pregunta de estas personas: ¿quién podrá ser salvo? En el capítulo 7, ahí está la respuesta de cómo serán salvos todos aquellos que estén durante ese periodo que se llama la gran tribulación. Grábense bien esto: el capítulo 7 explica con detalles cómo será salva la gente durante ese periodo terrible de la gran tribulación, porque va a ser un periodo de persecución, de muerte, de sufrimiento y acompañado de terribles acontecimientos catastróficos, como acabamos de ver el sexto sello. Ok, capítulo 7. Vamos al capítulo 7, a dar el repaso más rápido. Capítulo 7, del verso 1 al 3, lo voy a leer. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían, esa palabra, subrayen en sus Biblias, detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Para empezar, aquí la cosa ya no está empezando bien.
porque el viento es muy importante para muchas cosas. Para la vegetación, para los barcos que andan en el mar, para todo. Y si dice ahí que los ángeles estos están deteniendo los vientos de los 4 ángulos de la tierra, quiere decir que no hay viento ni del norte, ni del sur, ni del este, ni del este. ¿Se imaginan? Que no haya ni un... Si uno anda buscando, a ver, no, es que no corre nada de aire, pues ahí no va a haber nada. No va a haber nada. Verso 2. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Ahora, este ángel debe de ser un ángel de alto rango porque dice que tiene el sello de Dios. Y va a dar una orden a los 4 ángeles que están deteniendo los vientos. Quiere decir que es un ángel de alto rango. Miren, lo de los ángeles, si uno pudiera dar una disertación de los ángeles, wow, se va a quedar uno maravillado. Yo les hablaba de los ángeles que vimos en el capítulo 4 de Apocalipsis, que tienen 6 alas, ¿verdad? Bueno, si ustedes van al Antiguo Testamento, a Isaías capítulo 6, ahí están 6 ángeles que están en derredor del trono de Dios, delante de Dios, y alabando al Señor, santo, 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 y también tienen 6 alas, y ahí sí te dice que con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con los otros 2 volaban. Bueno, si tú vas al libro de Ezequiel en el capítulo 1, ahí vas a ver ángeles con 4 alas. Pero tú ves a los ángeles regulares nomás con 2. Esos son los que conocemos nosotros. Entonces, o sea, te entra y dices, no, pues oye, pues si tú te metes a estudiar el asunto de los ángeles, vas a quedar maravillado. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en los ángeles. Hebreos capítulo 1 y el verso 14 dice que los ángeles están para ministrar a aquellos que hemos sido herederos de esta salvación. No los miramos, pero ahí está. Y no es para darles órdenes. Señor, dile a tus ángeles que mande, que vaya para allá y que estén... No. No tienes que decir, tu oración nomás debe... Dios Todopoderoso, a través de nuestro Señor Jesucristo, sigue el orden bíblico. No te salgas de ese patrón. Porque te vas a meter en problemas. Entonces dice el verso 2 del ángel ese, que creo yo que sea un ángel de alto rango. Dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Pregunto, ¿quién les dio ese poder a los ángeles? Pues Dios. ¿Por qué? Porque son los juicios de Dios. Así de sencillo. Y clamó otra vez a gran voz a los 4 ángeles, a quienes, estoy en el verso 2, capítulo 7, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Verso 3, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Esa palabra también subrayen en sus Biblias. Hasta, es un adverbio de tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que 144,000 sellados. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Verso 4, y el número de los sellados es 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De pasadita, preguntas que se hacen mucho sobre estos 44,000 sellados. ¿Cómo es que ellos no son los que van a predicar el evangelio en todas las naciones? Porque en Mateo capítulo 24 y el verso 15 el Señor Jesucristo dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo, entonces sí, viene el fin. Y luego ya en el 16 ya entra, y cuando veas a la abominación desoladora que se sienta en el trono como habla el profeta Daniel, wow, o sea, te está hablando de esto, de la tribulación. Entonces dice que va a ser predicado el evangelio en todas las naciones del mundo. ¿Cómo estos 144,000 van a predicar eso? ¿Cómo van a estar ahí? No, ya lo dijimos en el estudio anterior, ya están ahí. Lleven en mente que en el año 722 antes de Cristo, las 10 tribus de Israel fueron llevadas en cautiverio por los asirios y ya no se volvió a saber más de ellas.
Por eso mucha gente dice, están perdidas. No, para nosotros posiblemente estén perdidas, pero no para Dios. Esas gente ya están distribuidas. Ahora, por si no fuera eso suficiente, en el año 70, después de Cristo, la dispersión que hubo cuando el ejército romano destruyó Jerusalén y el templo y todo, mató a muchos judíos, muchos del pueblo de Dios, pero muchos fueron llevados de esclavos, otros huyeron, pero fueron dispersados. Es una de las grandes dispersiones. Ahí el pueblo de Israel o el pueblo judío perdió su identidad como nación, pero no como individualmente. Ellos son los únicos pueblos en el mundo que nunca pierden su identidad. Ellos mantienen sus tradiciones, mantienen lo que ellos han creído. No es como uno, y no estoy hablando mal de mi gente, nosotros que venimos acá de México, los que vienen de México, yo también vengo de México, que viene de México, y allá tenemos otra cultura muy diferente aquí, pero ya nomás entramos aquí, queremos hacernos ahí como americanos. Andamos en chori, espérate, no es así, no es así, pero el pueblo judío no, y no nomás los mexicanos, también otros de allá de otra parte que vienen para acá, con el famoso sueño americano. Ellos no pierden su identidad. Como nación sí, por 2000 años no había nación de Israel. Hasta el 5 de mayo de 1948, las Naciones Unidas dieron el sí para que Israel se volviera a constituir como una nación. Entonces estás hablando de 2000 años casi en donde para mucha gente ya no existía el pueblo judío. Pero lo que quiero decir, que estos que fueron dispersados, ya están en la multiforme sabiduría de Dios, tremendo, ya están ubicados en cada ciudad. No hay un país que no tenga una comunidad judía y ciudad en donde esté una comunidad judía. Cada uno de ellos, y ahí crecieron generaciones y generaciones, aunque ellos no pierden su identidad, pero ya conocen el lenguaje de ese país donde están viviendo. No necesitaron ir a la escuela porque con el tiempo lo van aprendiendo. La cultura la van aprendiendo. El acento con el que habla cada nación, cada población, lo van aprendiendo. Específicamente para cuando venga este tiempo. Ahí está la otra pregunta que me han hecho. ¿Cómo van a ser transformados ellos? ¿Qué quiere decir lo que es sellado? Pues van a ser transformados, van a ser regenerados. ¿Cómo? Sobrenaturalmente. Para Dios nada es imposible. Es más, les voy a decir, ustedes conocen la conversión del apóstol Pablo. Fue sobrenatural. Dios mismo, el Señor mismo lo convirtió a él, camino a Damasco. Él mismo dice en el capítulo 15 de la primera de los Corintios, cuando habla de la resurrección de Jesucristo, dice que cuando resucitó el Señor Jesucristo, primero se le apareció a Cefas, y luego a 2, parece que los que iban a Emaús, y luego a 500, y luego al último dice, y a mí, al último, como un abortivo, se me apareció a mí. La palabra abortivo, hay diferencia entre aborto y abortivo. El abortivo casi se acomoda el bebé que nace antes de tiempo o fuera del tiempo normal que debe ser el embarazo. Así Pablo dice, yo nací en el tiempo, yo fui algo, la misericordia de Dios, que Dios en su grande misericordia tuvo compasión de mí. Yo era el más pecador de todos ustedes. De todos los pecadores yo soy el más pecador porque yo perseguía a la iglesia. Yo maté cristianos, todo eso y eso. ¿Cómo es posible que Dios me haya escogido a mí? Pues así es. Bueno, ¿cómo lo convirtió Dios? Sobrenaturalmente. Así van a ser transformados estas 144,000 que están en cada nación. Dios sobrenaturalmente los va a transformar, a regenerar a cada uno de ellos. Y órale, y la encomienda que le dio al apóstol Pablo, me serás testigo en todas las naciones, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, ahí está, y luego en el 26, ahí está también. Hay 3 veces donde Pablo da su testimonio en el libro de los Hechos.
y en todos van a ver cómo Dios lo llamó específicamente para llevar el Evangelio a todas las naciones. Es lo mismo que va a hacer con los 144,000. Así de que no se quiebren la cabeza. ¿Qué va a hacer esto? No va a hacerlo. Ok, vámonos ya, adelante. Vámonos al capítulo 8, ahora sí. ¿Están conmigo ahí? Al capítulo 8. Miren cómo comienza el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Cuando abrió el séptimo sello, aquí, en esto, nomás ahí parece tantito, aquí comienza la segunda mitad de la gran tribulación. Es muy importante tener en cuenta esto. Los 7 años son 7 años de tribulación. Todos los 7 años son tribulación desde el principio hasta el fin. Pero la segunda mitad, que comienza con el capítulo 8, aquí precisamente, de Apocalipsis, a esa segunda mitad se le llama la gran tribulación. ¿Por qué razón se le llama la gran tribulación? Bueno, porque los juicios, yo lo dije en el segmento pasado del anterior a este, que los juicios en esta segunda mitad se van incrementando, van aumentando en intensidad, uno tras otro, cada vez más. Entonces, miren el verso 8, cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ahora el verso 2, miren, aquí comienza la segunda serie de juicios. La primera serie de juicios son los sellos, ¿verdad? Aquí comienza la segunda serie de juicios, que son las trompetas. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Entonces la segunda serie de juicios, acuérdense, tiene que ver con las trompetas. Y las trompetas en la Biblia tienen muchos significados. Así de que también ahí, se lo digo con todo respeto, no se quiebren en la cabeza en andarle dando significados. No, tiene muchos significados las trompetas en la Biblia. Unos para esto, para llamar a asamblea, otros para llamar a la guerra y otros para diferentes. Aquí específicamente, en el libro de Apocalipsis, las trompetas son para los juicios de Dios. Aunque en el Antiguo Testamento también se usó para eso, no obstante, aquí son para los juicios para la humanidad completa, para el mundo entero. De eso se está refiriendo cada uno de las trompetas. Cuando viene la primera, y miren, cada una de las trompetas va aumentando en intensidad. El juicio va progresivamente, va más y más. Por ejemplo, cuando viene la primera y luego viene la segunda viene peor que la primera. Y cuando viene la segunda, la tercera viene más todavía en intensidad, viene más arriba todavía. Y así sucesivamente, cada una de ellas va aumentando la intensidad en el juicio divino. Dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otra pregunta retórica, cuando hago esas preguntas son retóricas. ¿Quién les dio esas trompetas a los ángeles? Ya, no se lee. Eso lo vamos a ver en todo el libro de Apocalipsis. Se le dio potestad sobre la 4ª parte de la tierra. Aquí vamos a ver, se le dio potestad sobre la 3ª parte de la humanidad. ¿Quién? Es Dios. Son los juicios de Dios. Es Dios interviniendo judicialmente en los asuntos de la humanidad. Verso 3, capítulo 8 y verso 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, y con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí, me paro tantito, aquí no está hablando de los santos de la iglesia. Mucha gente mete que estas son las oraciones de los santos de la iglesia. No, señor. Las oraciones que está hablando aquí son de la gente de la tribulación. Unos ya murieron, ya vimos el 5º sello, los primeros mártires, nuestros primeros, pero muchos de ellos están vivos. Cuando están vivos están clamando a Dios.
Y están orando, mirando todos los juicios, mirando persecución y la gente odiándolos, como dice 24, capítulo 24 de Mateo y el verso 9. Y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Entonces, ellos, lo que debían haber hecho estas personas, los gobernantes y todo eso, cuando vieron el juicio, que se escondieron en cuevas y todo eso es lo que debían haber hecho, lo que estas gentes clamaron a Dios: Señor, ¿qué es esto? Nosotros sabemos que es el juicio tuyo, pero apelamos a tu misericordia y a tu compasión, y Dios atiende el clamor, Dios atiende. Entonces, estas oraciones de los santos que está hablando aquí son de las gentes de la misma tribulación. No lo metan a la iglesia. Se lo digo porque así me enseñaron a mí. No tiene nada, absolutamente nada que ver. Vamos a seguir, verso 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, de ellos, de los gentes que están ahí en la tribulación. Verso 5. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Él está en el cielo, pero miren lo que hace. Y lo arrojó a la tierra. Ahora, ahí está, mire. Hubo truenos y voces y relámpagos y otro terremoto. Y yo quiero que ustedes observen bien cómo comienza la segunda mitad de la tribulación, porque esto es como un presagio. Está advirtiendo que en los juicios que van a venir contra la humanidad, porque eso está sucediendo allá en el cielo. Verso 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Cada uno de los ángeles va a tocar la trompeta y cuando la toca anuncia que el juicio de Dios viene sobre la tierra. En cada toque de trompeta es porque el juicio va a caer a la tierra. Miren el verso 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Primeramente, aquí estamos viendo acontecimientos sobrenaturales. Es Dios, como les digo, interviniendo judicialmente en los asuntos de la humanidad. Y quiero que observe bien cómo comienza este primer juicio contra la humanidad. Mire lo que dice, lo voy a volver a leer. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles, ese es el juicio. La vegetación, ahí empieza con eso. En los bosques, la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. O sea, este primer juicio comienza afectando a la vegetación, a lo que nosotros llamamos lo que es la naturaleza. Importantísimo eso. Y para que se den una idea en qué escala más o menos está esto, aunque aquí es algo menor lo que les voy a presentar, ustedes, todos nosotros estamos enterados, lo hemos visto por televisión, los incendios en California, cómo arrasan todo a su paso. Miles de hectáreas son llevadas por el fuego, se queman bosques, se queman. Bueno, eso no es nada para lo que va a pasar aquí, porque dice que la tercera parte de los árboles en el mundo se quemó. Y lo más lamentable aquí, en eso de los incendios, bueno, de los que les estoy hablando, no acá es Dios. Pero en esos incendios, por ejemplo, que vemos en California, casi ustedes lo han visto, han sido personas que lo han hecho deliberadamente. O sea, son incendios provocados. Muchos de ellos, y no nomás aquí en Estados Unidos tenemos incendios, lo tenemos en muchas partes del mundo, muchas naciones, y muchos de ellos es la mente de la gente, con
dirigido casi a la maldad. ¿Cómo vas a concebir eso? Inclusive los prenden deliberadamente o tiran el cigarro, no accidentalmente, a propósito. O cualquier cosa, digo, pero en realidad es duro. Pero estos que estamos mirando aquí, acuérdense, esto es algo sobrenatural, esos son juicios de Dios. Les recuerdo que todos los juicios del Apocalipsis que vamos a ver son juicios sobrenaturales. Cuando digo sobrenaturales, es contrario a las leyes naturales que Dios ha establecido en el planeta. Contradice las leyes naturales, porque está fuera de eso. Solamente tiene, ¿qué es esto? Pues es de Dios. Solamente Él puede hacer eso. Y por eso es que nosotros decimos que Dios interviene en los asuntos de la humanidad, con juicio. Es el juicio de Dios. La gente no quiere entender eso. No lo quiere entender eso, porque en realidad no sé qué pensamiento tengan en cuanto a lo que es Dios. En muchos países del mundo, en toda América Latina y Norteamérica, en toda Europa, Asia y en muchas partes del país, en este tiempo se está viviendo un gnosticismo, un agnosticismo tremendo. No quieren saber nada de Dios, no quieren saber si hay Dios o no hay Dios, si existe o no existe, no les interesa. Lo más lamentable en todo esto es que un día estas personas van a estar delante de Dios rindiendo cuentas. Todos vamos a rendir cuentas. Y eso es lo que muchos no quieren aceptar. Por eso hay mucha gente que en realidad son escépticos o gnósticos o ateos o como les quieras llamar, pero no aceptan que hay un creador de todo este universo. ¿Saben por qué? Porque al haber un creador hay un juez. Porque Él como creador, pues Él tiene todo el derecho en juzgar a sus criaturas. Y por eso no quieren aceptar que hay un creador que hizo todo esto, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que existe. Porque quieren vivir su vida como les da su gana. Pero repito, ellos mismos tratan de no tomar en cuenta de que, aunque su conciencia les dice de que un día van a estar delante de Dios rindiendo cuentas. Verso 9. Y miren lo que pasó es el verso 8, perdón. Bueno, en esta tercera parte de los árboles se quemó los árboles y se quemó toda hierba verde. Entonces, repito otra vez, este primer juicio de las trompetas tiene que ver con la vegetación, con los bosques y toda hierba, dice ahí que se quemó. Ahora el verso 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ahora fíjense lo importante en esto, porque el mar produce la mayor parte de las cosas que comemos hoy en día. No, es que a mí no me gusta el seafood. I'm sorry. Y los hombres y mujeres que trabajan en el mar también son afectados. Digo, no nomás, pero verso 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Repito, este es un juicio sobrenatural de Dios. Verso 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Este tercer juicio está más tremendo porque ahora va a afectar el agua potable, el agua que necesitamos para beber. Y la gente no puede vivir sin agua.
Es una de las cosas que es indispensable para el ser humano, el agua. Y hay cierto tiempo, no sé, médicamente no sé cuánto el hombre pueda aguantar sin tomar agua. La mera verdad no quiero dar así una especulación de cuánto puede hacer, pero no sé. Pues bueno, pero el primero, la vegetación, árboles y las plantas. El segundo juicio, las trompetas, el mar, que es donde viene mucho de lo que comemos nosotros hoy en día. Y el tercero, las aguas potables. Algo muy necesario para el ser humano y para la vida animal también, para todo ser viviente. No podemos vivir sin agua. Verso 11. El nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Otra vez les recuerdo que esto no es algo natural, les lo tengo que recordar porque tiene que ser así. Esto es algo contrario a las leyes naturales, como les dije, que Dios mismo ha puesto en este planeta, y eso solo lo puede hacer Dios. Por eso se le llaman juicios están arriba de lo natural. Son juicios que vienen sobre una humanidad rebelde e incrédula, una humanidad que rechaza el Evangelio y que rechaza oír la voz de Dios. Verso 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida. Ahora, miren, aquí van a venir unos juicios progresivos, uno tras otro, de una misma parte. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de cada uno de ellos, y no hubiese luz. Miren, en la tercera parte del día, y asimismo en la noche. O sea que no solamente se va a cortar el día, va a haber oscuridad, va a haber tinieblas, sino que en la noche, si de por sí la noche es tinieblas, va a haber más tinieblas, porque no va a haber luz de la luna, ni de las estrellas. ¿Se pueden imaginar eso? Cuando yo leí esto, me acordé de lo que el Señor Jesucristo dijo, que entonces sobrevendrá gran tribulación. Me parece que es el capítulo 24 y el verso 20 y el verso 21. Vendrá gran tribulación, cual nunca la ha habido en el mundo, ni la habrá después de esto. Y luego dice en el verso 21, y si los días en ese tiempo, en este que estamos hablando, no fueren acortados, ni los escogidos iban a ser salvos. Hablando de los judíos que van a ser perseguidos, porque aquí empieza ya la persecución para el pueblo judío, ya lo he mencionado. Aquí empieza ya el juicio para Israel, no en los 3 primeros años y medio. Va a haber judíos salvos, pero que ellos individualmente creen ya todo eso. Pero como nación, la nación judía, su sufrimiento, su persecución, como nunca, no va a ser nada lo que ha pasado en Alemania, en Rusia, en los países donde han masacrado a judíos y todo. No va a ser nada comparado con lo que va a ser en estos 3 años y medio. Entonces, eso que habla el Señor Jesucristo, que si los días no fueran acortados en estos 3 años y medio, ni aún los escogidos fueran salvos, pero como Dios a su pueblo, tanto su pueblo de Israel como el pueblo de la iglesia, nunca los va a dejar abajo. Él puede cambiar el orden de la naturaleza, y es lo que está haciendo aquí. Esto que están viendo aquí ustedes, esto es lo que habla el Señor Jesucristo. Porque si en Josué, cuando él dijo que se detuviera el sol y la luna, aunque sabemos que no se detiene el sol y la luna, pero él está usando un lenguaje antropomorfo, que quiere decir el lenguaje que nosotros conocemos y que ellos conocían en el tiempo. Que Josué, que le dijo, párate luna en Gabaón y el sol se para en Gabaón. Entonces sabemos que no fueron. Lo que sucedió ahí fue que Dios, la rotación de la tierra la detuvo por cierto tiempo, para darle tiempo a Josué
el día se hiciera largo y poder acabar con los enemigos. Porque acuérdense que él acababa de entrar a Canaán y Dios le dijo, yo estoy contigo, pero te vas a acabar con todas esas gentes que son idólatras, adoran a esto, hacen esto y ustedes no. Ustedes son un pueblo especial, así de que acaben con ellos, yo estoy con ustedes. Y ahí lo ayudó Dios a Josué. Alargó el día para él tener tiempo suficiente para acabar con esa nación. Bueno, aquí es diferente. Allá fue un día nomás. Aquí son 1200 días, no sé cuánto. 3 años y medio. Entonces no va a ser eso, ¿verdad? Aquí está. Lo voy a leer otra vez. Verso 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciere la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y también de la noche. Entonces aquí ya estamos viendo que en el día, en esa tercera parte del día, ya se acortó el día, ¿verdad? ¿Con qué razón? Acuérdense, el anticristo, empezando a mitad de la tribulación, que rompe el pacto con Israel, empieza la persecución. Esto le ayuda para que el anticristo no pueda hacer tanto daño al pueblo escogido de Dios y aún a los gentiles que han creído, que van a creer en ese tiempo, pero más al pueblo judío, para darle chance a ellos de que huyan. Porque si ustedes, pues ustedes tienen un estudio anterior a este, donde yo les hablé del capítulo 24 de Mateo y del verso 15 en adelante, cuando veas la abominación desoladora que se sienta en el templo y todo eso de la que habló. Entonces, los que estén en Judea huyan. Judea está cerquita ahí del templo. Son los más próximos que iba a agarrar el anticristo. Y los que estén en la azotea, no bajen, vámonos. No se bajen a agarrar la capa. De allá salten por las demás azoteas y huyan. Y los que están en el campo, no regresen. De ahí, cuando están sembrando, váyanse. Y luego dice, ay de las que están encinta y de los que crían, las mujeres que estén encinta, porque va a ser difícil para ellos. El anticristo las va a alcanzar a matar. Que va a ser duro, ellos no van a poder correr. Y luego habla, y oren para que esto no suceda en el tiempo de invierno, porque aunque no es un invierno como el de nosotros, pero sí se dificulta un poco, pero luego dice, y que no sea día de reposo, porque hay unos judíos que son extremistas y dicen, aunque vean esto, yo voy a guardar el día de reposo, no muevo ni un pie, nada. Bueno, es así, eso es un decir, porque él dice que no sea día de reposo. Acuérdense que el Señor Jesucristo les reclamó mucho a ellos, acerca del día. Pues yo digo, él les dijo, pues yo soy el dueño del reposo, yo soy Señor del reposo. ¿Qué más hay? Porque lo acusaban, porque sanaba gente. Yo sano gente en el día de reposo y ustedes sí llevan a sus animales a beber agua y todo eso porque necesitan al animal que esté vivo. Entonces era una cosa tremenda. Bueno, yo le di eso en un estudio anterior a esto. Y ahí es donde entra. Porque habrá. ¿Por qué les está diciendo eso? Que huyan. Cuando vean a la abominación desoladora que entra al templo. Porque entonces vendrá gran tribulación. Verso 20, y luego, si los días no fuesen acortados, ni los escogidos fueran salvos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en mente. Miren lo que afecta el sol, la luna y todo eso. El sol es importantísimo para la vida humana, y la luna igualmente. Es más, la luna para el movimiento del mar. ¿Se acuerdan que la luna, conforme esté la luna ya, se vienen las mareas y se vienen todas estas cosas, las olas del mar, los vientos también, esos 4 ángeles que detienen los vientos tienen sus leyes también. Todo eso va a ser afectado por el sol y la luna y aún de las estrellas que van a oscurecerse, la tercera parte de ellos. Entonces, como les digo, aquí estos juicios son progresivos, el sol, la luna, las estrellas. Verso 13. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra
a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Wow, les está advirtiendo que viene algo más fuerte, ¿verdad? Viene algo más todavía intenso. Cada toque de trompeta aumenta e intensifica el juicio de Dios. Miren, hay gente que cuando escucha esto que nosotros estamos hablando, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo ahorita, de los juicios de Dios que van a venir en el futuro, y lo primero que dicen, pues, ¿qué clase de Dios es ese? Que va a hacer todo eso con la humanidad. ¿Por qué juzga de esa manera? Pues es un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo. Y Él va a juzgar conforme a su santidad, porque Él es un Dios santo. Y es misericordioso, pero también es un Dios justo. Y Él va a juzgar a todo ser humano según su santidad. Porque un Dios santo castiga la maldad humana. Todo pecado que nosotros hagamos aquí en el mundo, en este mundo, todo ser humano, primeramente a quien estamos ofendiendo es a Dios. Y lo que estamos ofendiendo es la santidad de Él. Su santidad. Por eso Él va a juzgar. Y por eso Él no hace acepción de personas. Y por eso mucha gente peca porque no sabe lo que la abominación que es para Dios el pecado, porque no conoce la santidad de Dios. Y entonces esto es muy importante, que la gente supiera verdaderamente por qué Dios está actuando de esta manera. El mismo Señor Jesucristo lo advirtió de estos juicios. Los apóstoles también advirtieron muchas veces de que Dios no se iba a quedar de brazos cruzados con la actitud del ser humano en su comportamiento. Ahora vamos al capítulo 9, al capítulo 9, sí, ya no brincamos al 9 porque ya se terminó el capítulo 8. Capítulo 9 y el verso 1 del libro de Apocalipsis. Ahí vamos a ver al 5.º ángel tocando la trompeta. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Vamos bien. Que no traje el reloj. ¿Por qué no me quedo callado? Hay gente que verdaderamente cuando miran todo esto creen que uno está exagerando. No, Señor. Esto no es nada de ciencia ficción, ni de película. Ahorita lo voy a ver aquí, miren. Capítulo 9 y el verso 1 lo voy a volver a leer. El 5.º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Bueno, esa estrella que se le dio la llave del abismo, lo entendemos, debemos de entender, es un ángel. No es una estrella, como las que miramos en la noche. Aquí la palabra estrella tiene que ver con un ser angelical, eso, establezcanlo luego. Y a ese ángel que se le dio la llave para abrir el pozo del abismo, viene el verso 2. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Verso 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Esas langostas que salen del abismo son, así de simple, demonios. Son demonios que han estado encarcelados desde hace mucho tiempo, desde siglos han estado ahí. Les quiero recordar nada más que cuando Satanás se rebeló contra Dios, Dios permitió que un grupo de ángeles lo siguieran a él en su rebelión. Pues tiene que haber sido así. Dios permitió que esos ángeles también se convirtieran igual que él. Eran ángeles, pero se convirtieron en demonios. Satanás era un ángel, él se convirtió en diablo. Dios no creó un diablo, Dios creó un ángel. Él se hizo diablo. Lo mismo que estos ángeles. Ellos
se hicieron demonios y siguieron a Satanás en su rebelión. Ahora, de ese grupo que se trajo a Satanás, acuérdense, yo hablé también de eso, contamos en el capítulo 5, ¿se acuerdan? Cuando decía millares y millares de ángeles estaban en derredor del trono. Ya estamos hablando de los ángeles regulares de 2 alas, que están los principales, los serafines, los querubines, los cuatro seres vivientes, todos esos que están cerca del trono de Dios. Pero ya todos los demás ángeles regulares llenan todo el espacio del tercer cielo y giran en derredor del trono de Dios. Bueno, Apocalipsis capítulo 12, lo vamos a ver más adelante, habla de que Satanás en su rebelión se trajo la tercera parte de los ángeles, pero quedan 2/3 partes, o sea, quedan 2 partes todavía más de esa tercera parte, la primera y segunda. Entonces es el doble de lo que se trajo Satanás. Ahora miren, déjenme decir esto, de ese grupo que se trajo Satanás, muchos andan por la tierra y causan estragos. No deben andar en la tierra. Y quiero que tomen en cuenta esto. Miren, Dios hizo una habitación para cada uno. Para los ángeles está el cielo. Esa es la habitación de los ángeles. Aún de los demonios que se rebelaron, allá deben estar. Y la tierra para habitación del hombre. Pero ¿qué hace Satanás con sus demonios? Invaden la tierra y causan tremendos estragos. Causan locura, causan maldad, asesinatos, hay mucha gente que los llenan de todo eso, son ellos. Porque así, aquí es el trabajo, esa es nomás una parte de ese grupo que se trajo Satanás. Hay otra parte de esos ángeles rebeldes que han estado encarcelados desde mucho tiempo atrás. Pero esos van a ser sueltos, son los que van a ser sueltos aquí. Y hay otra parte que esos están encerrados en prisiones eternas. Esos ya no van a salir hasta el día del juicio. ¿Por qué razón? Primeramente, gracias a Dios que Dios tenía encarcelados a estos, que los va a soltar en la tribulación, y que esos que ahí están no los va a soltar hasta el día del juicio. Porque si esos anduvieran sueltos, imaginan, este primer grupo aquí anda haciendo estragos entre los seres humanos. Y Dios permite todo eso porque va a llegar el día en que Dios va a ajustar. Ellos ya fueron juzgados, ya saben para dónde van. Y Dios va a acabar con el mal, va a acabar con la maldad, todo eso. Pero en su sabiduría Él sabe lo que está haciendo. Pero pues miren, aquí por eso les estoy diciendo eso. ¿Se imaginan si estuviera toda esa parte, esa tercera parte que se trajo Satanás, de ángeles del cielo, estuvieran activos? ¿Se imaginan la actividad? Si así hay una actividad demoníaca en muchas partes del mundo. Hay gente que adora a Satanás, tienen iglesias, son pastores satánicos de Satanás. Es más, ¿saben dónde se lleva más actividad satánica? Y ustedes lo deben de comprender, usted, la chiquita también, chiquita Elizabeth que anduvo allá. Las islas. En las islas se presta para hacer toda clase de actividad satánica. Se lleva a cabo toda esa actividad del vudú, de la santería, no sé qué otras cosas, todo eso, pero todo eso es actividad satánica y aquí está todavía. Ahora, ¿se imaginan si toda esa tercera parte estuviera aquí? ¿No? Por eso les digo, este primer grupo, de ese grupo que se trajo a Satanás, ese grupo, un pequeño grupo, son los que andan aquí, son millones, son millones. Bueno, el otro grupo lo encerró Dios, desde el momento que se reveló Satanás, lo encerró Dios. Y esos son los que van a ser sueltos aquí en el tiempo de la tribulación, estos que están soltando aquí. Ahorita lo va a describir. Pero hay otra parte que esos, y es más, miren, Judas, capítulo 1 y el verso 6 me parece. Sí, parece que sí. Esos que están encerrados, pues ahí te lo dice, prisiones eternas. Dice, los ángeles, mas los ángeles que no guardaron su dignidad, y miren lo que dice, y abandonaron su propia morada. Dios los encerró bajo oscuridad en prisiones
eternas para el juicio del día final. Esos no van a salir. Esos ahí van a estar. Y gracias a Dios, porque como les digo, por eso hizo Dios, de tener a todos esos demonios encerrados. A una parte la va a dejar salir aquí en el tiempo de la tribulación. Es una parte nada más. Cuando ya entras en todo este estudio te das cuenta de que esto no es andar jugando a la iglesia, ¿no? Como mucha gente, muchos cristianos. Esto es algo serio. Y todo eso está contando delante de Dios. Y nosotros también vamos a estar delante de Dios. Yo hablé ya, empezando este segmento, del tribunal de Cristo. Nomás lleven en mente eso. El tribunal de Cristo es juicio. Pero no para la persona, no para el creyente. ¿Es juicio para qué? Las obras. ¿Dónde ahí se va a sacar en conclusión la recompensa? Si va a recibir recompensa o va a recibir galardón, o si simplemente no, o va a recibir nomás poco galardón. Es juicio, pero lo que se va a juzgar, ténganlo bien grabado, son las obras. Ya lo dije, parece que lo traté en dos estudios en eso. Ya estuve hablando. Vamos a seguir aquí adelante. Miren, leímos el verso 3, ¿verdad? Vamos a el verso 3, otra vez. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, esas langostas que salieron del abismo. Y salieron sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¡Wow! Miren el vocabulario que está usando aquí Juan. Toda persona sabe lo que es una langosta. Bueno, ¿verdad? Porque la comemos. Pero también sabe lo que es un escorpión. Si hay un animal que el ser humano le teme, es al escorpión. Por la ponzoña, el veneno ponzoñoso que trae el escorpión. Un piquete de escorpión no es un alacrán. El escorpión trae veneno puro, donde la persona puede morir. Hay lugares allá en el Medio Oriente, en Asia, donde la picada de escorpión es muerte. Si no tienes un auxilio rápido, te mueres. Entonces miren el vocabulario que está usando aquí Juan. Vuelvo a decir, es un vocabulario antropomorfo. ¿Qué quiero decir? No lo sé en inglés, no me acuerdo. Pero es un lenguaje que usamos nosotros como humanos para poder entender lo dañino que van a ser estas cosas, criaturas sobrenaturales. Son seres sobrenaturales, son demonios que están saliendo del abismo a la tierra. Para que nosotros sepamos, ¿no? El verso 4. Y se les mandó a estos que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Vuelvo a repetir, son seres sobrenaturales que Dios va a enviar a este mundo y van a hacer daño. ¿A quiénes? Ahí lo dice, a seres humanos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Verso 5. Les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen por 5 meses, 150 días. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Eso está terrible. Eso está terrible. Y eso es particularmente los hombres que han rechazado o rehusado a Dios, al Mesías. Esos van a ser atormentados durante ese tiempo, ese periodo de tiempo de la gran tribulación. Y por más, estos 5 meses, 150 días, van a ser atormentados. Toda esa gente que ha rechazado a Dios. Verso 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. Eso está tremendo. Hoy en día lo que hace es todo lo contrario, ¿verdad? Todo hombre quiere la vida. Todo hombre, todo ser humano quiere vivir, queremos vivir. El hombre no quiere morir. Pero aquí va a buscar la muerte el hombre, pero no la va a encontrar. Yes. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Verso 7. El aspecto de las langostas era semejante
a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Estos son demonios con caras humanas, seres sobrenaturales que van a estar tremendamente activos durante ese periodo. Voy a tratar de terminar con esto. Vamos a dejar la sexta trompeta, ¿verdad? Para el siguiente estudio. A la humanidad no sabe lo que le espera. En serio, no sabe lo que le espera, lo que está por delante. Ni se imagina lo que va a encarar en esos días futuros. Ahorita tiene la oportunidad esa gente de saberlo si lee la Biblia. Tiene la oportunidad, pero como no quieren saber nada de Dios, y les habla de la Biblia y les habla de todo esto, no les interesa. Pero miren todos estos seres demoníacos, donde habla, y luego más abajo ahí habla de todo, cómo venían con cara de hombres y en sus colas tenían a esas cabezas de caballos y quién sabe, no, una cosa dantesca. Miren, con esto les digo, esto lo vamos a terminar, este quinto sello y el sexto sello, lo vamos a introducir en el otro estudio, pero nomás de paso les digo, simplemente nomás con este quinto sello, donde salieron todos esos demonios del abismo, y lo va a describir de una manera grotesca, de la que tú te puedas imaginar. La gente y lo digo con todo respeto, mi esposa sabe que a mí las películas de terror no me pasan. Pero la gente, mira, cuando tú estás viendo una película así de terror, ya ves que te hablan de vampiros que chupan la sangre de los seres, los dejan vacíos de sangre de los seres humanos. Hombres lobos que destrozan, ¿verdad? Los desgarran los seres humanos. Y luego, ahorita ya en este tiempo, las películas que están haciendo de seres así monstruosos, más grotescos, con esos grotescos que en una mordida pescan la cabeza de un ser humano y luego escupen. Y en serio, una cosa tremenda. Ahora, yo quiero decirles, esos son fantasías, esas películas son fantasías, porque cuando tú hablas de fantasía, no hay límite. Y ese es el mundo que Satanás quiere gobernar y reinar. Ese es el mundo que a él le quiere, que él quiere que haya, donde matando gente y destripando gente y haciendo esto y lo otro. Pero no se le va a hacer. En este tiempo, no, porque él está limitado. Las películas sí son fantasías, y los productores que hacen las películas pueden hacer esas cosas y más, porque es fantasía y no hay límite. Pero Satanás, aunque las ve las películas, yo creo, y ve lo que andan haciendo, dicen, eso es lo que quiero. Pero no puede, porque Satanás no va a hacer más de lo que Dios le permite, ni el hombre va a hacer más de lo que Dios le permite. Pero eso que están saliendo en las películas, lo vas a ver aquí. Aquí sí va a ser real. Pero ¿quién es? Es Dios quien va a permitir esto. Hasta este tiempo. Ahorita no hay nada. Va a seguir el plan de Dios, pero nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad grande. Dios les bendiga. No me quiero pasar el tiempo. Dios les bendiga a todos. Bye.